En este caso, pues, los oligarcas gobernaban, los oligarcas manejaban la presidencia, ¿no? Ellos se rotaban el poder porque ellos solamente tenían acceso a la educación. Recuerda que en el tiempo de la República Aristocrática, solamente los que eran alfabetos, ¿no? Los que estudiaban, tenían acceso a la elección, ¿no? A votar. Pero en el caso de, bueno, eso es por el lado, y la oligarquía solamente estudiaba. La gente mayoritaria, la población mayoritaria que eran los indígenas, no votaban porque no tenían derecho a la educación, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues, había un oligarca, ¿no? El señor Augusto Bernardino Leguía, el cual, pues, va a darles el golpe, por decirle así, le da el golpe a los oligarcas y él asume el mandato. Y para poder asumir el mandato, en este caso, pues, Leguía tenía que hacer, en este caso, formar un partido político. ¿Cómo se llamó el partido político del señor Augusto Bernardino Leguía? Se llamó La Patria Nueva. ¿Ok? Nunca te olvides. La Patria Nueva es el gobierno o el partido con la cual pues el señor Augusto Bernardino Leguía entró al poder. Otro datito, anota ahí, los oligarcas cuando Leguía tomó el poder de esa forma, no les fue o no dijeron pues bien, ya entró nuevamente Leguía a gobernar, no, lo vieron con malos ojos. Ya vieron con malos ojos el gobierno del señor Augusto Bernardino Leguía y fueron los máximos opositores que tuvo este partido político, ¿ya? Ahora, hoy vamos a entender y vamos a analizar inclusive qué nuevos partidos políticos y qué personajes nuevos vamos a encontrar en la historia, ¿ok? Que es lo más relevante e importante que vamos a analizar el día de hoy. Bien, estamos en línea recta, recordemos que la República Aristocrática se acaba en el año 1919, ¿ya? Y estamos entrando justo en el proceso histórico. Pero, ¿qué es el oncenio en sí? ¿Ok? ¿Qué cosa es el oncenio? Bien, el oncenio es una dictadura civil, mira lo que dice, ¿ah? Es una dictadura civil, ¿ya? Dictadura civil, cuyo objetivo fue modernizar al Perú, ¿ya? Volverlo un país capitalista, ¿ya? De carácter populista y vinculado directamente a los Estados Unidos. Esto es muy importante, hijo mío, ¿ok? Esto es sumamente importante, ¿no? Cuando te pregunten qué es el oncenio, aquí hay un maromas de ideas, ¿no? Primero, dictadura civil. ¿Qué significa una dictadura civil? Que Augusto Bernardino Leguía asume el poder, pero la población, ya en este caso, el Augusto Bernardino Leguía no es un militar, ¿ya? No es un militar, sino es una persona común y corriente, un civil, por decirlo así, pero él asume el gobierno por más de, en este caso, por más de 5 años, la cual estipulaba la Constitución. Cuando un gobierno se expande de esa forma, y bueno, como leía también, lo estaba asumiendo, lo asumen como una dictadura. ¿Ok? ¿Cuál fue el objetivo de Leguía? ¿Recuerdas que en la República Aristocrática aún no habían carros? En la República Aristocrática aún no habían estadios, aún no habían hoteles, aún no existía la Plaza San Martín, aún no existía todavía la modernización, como por ejemplo, no existía San Isidro, no existía San Borja, no existía Surco, ¿ya? Aún todavía no existía esos distritos. Entonces, en el gobierno de Leguía, pues su opción era eso, modernizar al Perú, sacarlo ya del proceso de la República Aristocrática, porque en la República Aristocrática recuerda que se vivía de la agricultura, ya, van a cambiar su modelo a un carácter capitalista, ¿ok? En este punto, recordemos pues que Estados Unidos es un país capitalista y el capitalismo es la modernización y la privatización de ciertos sectores, o sea, la privatización de las empresas. Entonces, lo importante que va a ser Leguía en su tiempo de gobierno es que se va a anexar a los Estados Unidos, ¿ok? Se va a ligar mucho a los Estados Unidos y se va a hacer préstamos, ¿ya? Ahora vamos a entender también los famosos préstamos, que en este caso el señor Augusto Bernardino Leguía empezó a hacer en el tiempo de su gobierno, ¿ok? Ahora, más o menos tenemos que analizar el contexto, ¿ok? Sabemos que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió una potencia, ¿ok? Estados Unidos se vuelve una potencia. Y en este caso, el capitalismo, ¿ya? Es algo muy imperenne, ¿ya? Muy importante también. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ingresa, ¿ya? Gana la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se posiciona en la cabeza de nivel político, económico y social y se vuelve un país capitalista. Y luego nace otro país, ¿no? La famosa URSS. ¿Alguien significa o saben qué significa o qué país es este? La famosa URSS. Es la famosa Unión Revolucionaria Socialista Soviética, ¿ya? O más conocido como los soviéticos, los rusos, ya como hoy tú los conoces, los rusos. En su tiempo fue la famosa la Unión Soviética, ¿ok? Por favor, espero que estés anotando esos datos, ¿ah? Son muy importantes. Entonces, al aparecer
ya estos dos países, lógicamente, ya estaba empezando un nuevo proceso dentro de la historia universal, ¿ok? ¿Qué le antecede al oncenio de Leguía? Le antecede la historia de la República Aristocrática, el periodo de las 40 familias, el periodo de los hombres del algodón, del azúcar, los gamonales, el caucho, el cobre, el periodo ese es lo que va a estar antes del proceso de lo que es el famoso oncenio de Leguía. Bien, en base a esto, ya en base al contexto en historia universal y en historia de nuestro país, vamos a avanzar. ¿Ok? Vamos a avanzar. Bien. El Perú, ¿no? Con todas sus características, aún tenía sus riquezas, ¿no? Recordemos que teníamos petróleo. ¿Dónde teníamos petróleo? ¿Alguien se acuerda? A ver, vamos a hacer remember. Recordemos, ¿dónde había petróleo en el Perú? En Piura. Muy bien, en Piura teníamos el petróleo. Luego teníamos azúcar en la costa norte y luego en la costa sur algodón. ¿Quiénes dominaban sobre el azúcar y el algodón? ¿Se acuerdan? Oligarcas. Los oligarcas, muy bien, Ponce, los oligarcas. Luego teníamos el árbol chiringo, ¿no? El árbol del caucho, que estaba sobre todo en la parte de la selva. Esto todavía no va a ser importante, ¿ah? Esto va a ser importante en la Segunda Guerra Mundial todavía, ¿ya? Y vamos a empezar a exportar porque se necesitaban muchos neumáticos. Y en este caso, pues, el árbol chiringo era muy importante, ¿no? Y en este caso también tenemos las minas de cobre, que también para la Segunda Guerra Mundial vamos a empezar a enviar muchísimo y empezar a exportar también. Y recordemos que tenemos la lana y el algodón, perdón, sobre todo la lana, ¿no? En la parte de Puno. Y recordemos quiénes estaban dominando sobre la lana, ¿se acuerdan? ¿Quiénes dominaban en la lana? Si en el algodón, perdón, en el algodón y el azúcar gobernaban los gamonales, o perdón, ya lo dije ya, gobernaban los oligarcas, en la lana estaban los gamonales, ¿no? Los famosos gamonales del sur o los hacendados del sur, así los conocían a los gamonales. Entonces todavía teníamos este gran recurso en nuestro Perú, ¿ok? El Perú tenía muchos recursos y mucho que exportar. Y durante el oncenio de Leguía, ¿ok? Se va a privatizar un poco esa situación. Ahora, vamos a entenderlo a través de la línea de tiempo, ¿ok? Como lo hemos venido hablando, ¿ya? Bien, vamos a recordar, ¿no? La República Aristocrática, recordemos que es conocida por el gobierno de las 40 familias más poderosas, ¿no? Otra situación importante, excluyen a los indígenas. Recuerda que ellos ponían de lado a los indígenas porque eran analfabetos, ¿ok? Pero en el gobierno del oncenio de Leguía, él empieza ya con obras públicas más modernas. Empieza con la construcción de avenidas, plazas, hoteles, autos, estadios. Él empieza a traer eso, ¿no? Empieza a traer todo eso. ¿Y para quién? O sea, ¿quién te iba a financiar toda esa situación? Los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, si en la República Aristocrática exoneraban o excluían a los indígenas, en el oncenio de Leguía dijeron, no, vamos a traerlos, vamos a incluirlos, vamos a meterlos dentro de nuestro gobierno, ¿ya? Inclusión indígena, anota eso, por favor, ¿ah? La inclusión indígena. Otra cosa que hizo Leguía, prestarse plata, ¿ya? Prestarse plata. ¿Y de quién se prestó dinero en este caso Leguía? Leguía se prestó dinero de los Estados Unidos, ¿ok? Ahí empiezan los famosos préstamos que ya vamos a analizarlo más adelantito, ¿ya? Vamos a analizarlo más adelantito. Otro, empieza también ya la modernización en caso de lo que son los bancos, ¿ya? En el Perú empiezan a existir más los bancos ahora, las famosas fábricas industriales, ¿no? Y el Perú empezó, en otras palabras, el Perú empezó a modernizarse, ¿ok? El Perú empezó a modernizarse. Entonces, más o menos estamos viendo que el Perú está cambiando, ¿no? Está cambiando su forma, está cambiando su método y prácticamente va a una forma muy distinta. Luego de esta situación, pues sabemos que el oncenio de Leguía se termina con el tercer militarismo, ¿ok? Danita, te escucho. Profesor, él hizo la inclusión indígena por bueno, digamos, o para que la población lo quiera y no lo voten. Exactamente, Danita. Populismo, Dana. Eso se llama populismo, ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta, Danita. En este caso, Leguía asume el poder, y recuerdas que cuando él asume el poder es un gobierno populista, ya. El gobierno populista es porque es eso. Él quería ganarse a las masas, ya, a través de muchas cosas que ya vamos a ver también cuando lleguemos a ese punto, ¿ya? ¿Algo más querías preguntar, Danita? ¿Algo más, creo? Nada más, ¿verdad? Listo. Entonces, ya tenemos a un gobierno distinto, ¿no? Tenemos un gobierno diferente, por decirlo de esa forma. Un gobierno con características populistas y en este caso con síntomas de modernización. ¿Qué es lo que en este caso el oncenio estaba buscando, ¿no? Modernizar al Perú. Por un lado estuvo bien, ¿ya? Por un lado estuvo muy bien el tratar de modernizar a nuestro país, el tratar de cambiarle la cara, por decirlo de esa forma,
y pues ante esta forma la mejor solución era esta, ¿no? Darle por ese lado, ¿ok? Entonces, hay otra situación que también vamos a ver, ¿no? Que el oncenio de Leguía, ya, el famoso oncenio de Leguía, va a entrar en un proceso, por decirlo de esta forma, entra en un proceso del año más o menos, cuando él va a terminar su gobierno para el año 1929, si no me equivoco, ¿ya? Pues su gobierno entra en crisis también porque en el año 29 hubo un problema a nivel mundial. ¿Alguien se acuerda qué problema hubo a nivel mundial en el año 1929, a nivel universal? ¿Alguien tiene una idea más o menos qué pasó en el año 29? Ya, anótalo por favor por ahí, ¿ya? El famoso crack, el famoso jueves negro, el famoso crack del 29. ¿Qué es el crack del 29? El Banco Internacional Norteamericano cae, ¿ya? Las finanzas caen en Estados Unidos. Y si la finanza cae en Estados Unidos, y como nosotros éramos los más asiduos prestándonos plata de ellos, la economía en el Perú también va a caer, ¿ya? No te olvides, por favor, el famoso crack del 29, o también conocido como el jueves negro. Otra cosita, hijos míos, que añadir aquí es Sánchez Cerro. Sánchez Cerro le va a hacer el golpe de Estado acompañado de los oligarcas, porque los oligarcas le van a tener mucho odio a Leguía, porque Leguía les va a quitar el poder, ya les quita el poder durante todo este proceso, y después ya para el 29, cuando pasa esta crisis y cuando llega a 1930, literalmente pues Sánchez Cerro va y le aplica un golpe de Estado, lo encarcela a Leguía, porque Leguía en su proceso de gobierno también tuvo actos de corrupción. ¿Ok? Bien, creo que ya notaron toda esa situación, vamos a avanzar. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora, en esta situación, ya en estos síntomas, vamos a analizar ahora desde el aspecto económico. Bien, vamos con la economía. ¿Cuál era el objetivo de Leguía con su gobierno? Bien, era desarrollo del capitalismo, ¿ok? Para que más o menos lo entiendas qué es el capitalismo, que existan cada empresas. ¿El Perú actualmente es un país capitalista, sí o no? Les pregunto, ¿es un país capitalista? Es un país capitalista porque existen empresas privadas, ¿ok? Existen empresas privadas. Entonces, al existir empresas privadas, lógicamente existe un cambio monetario, un monopolio monetario, ¿no? La existencia de bancos, las finanzas, entonces, eso es un país capitalista. ¿Ok? Cada uno vela por lo suyo. A diferencia de un país socialista, donde a todos se les da por igual, ricos, pobres, todos reciben por igual. ¿No? En este caso, la URSS era un país socialista, es un país socialista, era, porque ya no existe, era un país socialista. En cambio, Estados Unidos era un país capitalista. ¿Cuáles fueron las medidas para modernizar el Perú? Los famosos préstamos, ¿ok? Ante esta situación, pues, Leguía empezó a pedir plata a Estados Unidos, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Estados Unidos, préstame dinero, por favor. El primer préstamo fue de 5.000 millones de dólares, luego fue 15.000 millones de dólares, y terminó con 25.000 millones de dólares, la cual costaba, ¿no? En este caso, la modernización de nuestro país. Ante esta sintonía, hijos míos, ya ante el famoso préstamo, ya en el tema del oncenio, habían ciertos requisitos, ¿no? Ahora, esto es lo que suele pasar. Cuando tú prestas plata, ya prestas mucha plata como Estados Unidos tiene que mandar a su emisario. Y para mandar a su emisario para ver cómo diablos o Leguía te va a pagar todo lo que te está prestando, ¿no? Porque empieza la gran pregunta. Me pide prestado, ¿y este me va a poder pagar? ¿Podrá pagarme? Entonces, para eso, ya Estados Unidos manda a William Cumberland, más conocido como la misión Cumberland. El señor William Cumberland lo que tenía que hacer es verificar ya si es que el Perú va a poder pagar todos los préstamos que está en este caso desembolsando los Estados Unidos. Y para eso el señor William Cumberland viene al Perú y empieza a tomar medidas, ¿ok? ¿Cuáles eran las medidas? ¿Quieres más plata? Porque Leguía quería más plata. Ya, entonces, muy bien. ¿Quieres más plata, Leguía? Vamos a hacer algo. Primero, me vas a tener que dar, ya, me vas a tener que entregar tus aduanas, ¿ya? Ahora, hijo mío, por las aduanas corre muchísimo dinero, ¿ya? Muchísimo. El sacar e importar, el meter y sacar productos es mucha plata, genera mucho dinero. Entonces, Cumberland le dice a Leguía, ¿sabes qué? Dame las aduanas. ¿Y qué hizo Leguía? Toma las aduanas. Bien, no tienes banco. ¿Qué pasa si es que se cae la moneda aquí en el Perú? No tienes banco. Funda tu banco. Muy bien. Y en este caso, William Cumberland va a crear el primer banco. ¿Cómo se llamó el primer banco? El Banco Central de Reserva, ¿ya? Que hasta el día de hoy existe. El Banco Central de Reserva del Perú. Y adivina, ¿quién se sentó en la presidencia del famoso Banco Central de Reserva? El señor William Cumberland. Este norteamericano se va a sentar en la presidencia de este famoso banco. ¿Ok? Luego de eso, otro requisito, porque siempre hay requisitos, ¿no?
Perdón, los gastos. Ahora, ya tienes esto. Ahora, hijo mío, con esto, disculpen, acá me había olvidado, con estos 2 puntos ya controlas prácticamente todo el Perú. Ya controlas también el Perú. Hay algo aquí que no puse, ¿ya? El control sobre, en este caso, ya el control sobre las minas de cobre, ¿ya? El control sobre las minas de cobre. Estados Unidos se apropia, ¿ya? Se va a apropiar de las minas de cobre. No solamente de las minas de cobre, se va a apropiar también del petróleo, ¿ya? Y Leguía entrega los productos, ya entrega la materia prima así como si nada, como regalado, le dice, ¿sabes qué? Toma, no te preocupes, llévalo. Y Estados Unidos se empieza a apropiar de todos los productos que nosotros, o de la materia prima que el Perú tenía, ¿ok? Ahora, ¿en qué es lo que gastó Leguía tanta plata? Las obras públicas, ¿ok? La construcción de plazas, avenidas, ya, de bancos y otras cosas más. ¿Qué más va a gastar Leguía? Aquí está, ¿no? La construcción de nuevos distritos. Va a construir canales de irrigación. Esto es lo más interesante. La construcción de canales de irrigación, que ahorita ya lo vamos a ver entre más ratito, ¿ok? Ahora, para otro, ¿no? Para ya darle una parte final a la situación de la económica en el periodo de Leguía, ¿ok? En este caso, Estados Unidos se va a adueñar de todas las empresas, como ya te había mencionado, ¿no? En este caso, las de Cerro de Pasco, e hizo una refinería en La Oroya. ¿Alguien sabe qué cosa es una refinería? ¿Tiene una idea de qué es una refinería? Ya. Ahora, cuando nosotros vamos a Cerro de Pasco, ¿no? Sacamos, por ejemplo, ¿no? Sacamos el oro en bruto, ¿no? Acá está el oro. Y el oro, pues, ya sale con tierra, ¿no? Te sale con tierra. Y cuando tú lo exportas a otro lado, pues, lo exportas, pues, literalmente con suciedad. ¿Qué hace la refinería? La refinería, ya, hace que cuando tú lo metas a una fábrica, ya, el material entra a la fábrica, se saca todo lo sucio de la materia prima, y esto te sale como un doblón, ¿ya? Como un famoso doblón, ¿ya? Un doblón de cobre o un doblón de oro, ¿ya? En la refinería se convierte en esos, ¿han visto esos estaños, esos doblones de oro? No sé si han visto ya, así sale. Y cuando tú lo sacas así después de la refinería, cuesta mucho más de lo que puedas enviarlo en bruto, por decirlo así. Entonces Estados Unidos dijo, bien, vamos a construir una refinería. ¿Y dónde la construyeron? En La Oroya, ¿ok? En otras palabras, Estados Unidos se adueñó de todas las empresas peruanas, muchachos, de todas las empresas peruanas. ¿Por qué? Porque solamente leía, pedía plata, 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 plata y plata. Pero en este caso sabemos que ese dinero se invirtió en obras públicas y en otras cosas más, pero también tienes que recordar que tanta plata también va a sucumbir al bolsillo ajeno. Y Leguía pues también sacó su tajada de esta situación, ¿ok? Sacó su tajada. ¿Alguna pregunta concerniente al tema económico antes de seguir avanzando, hijitos? ¿Preguntas, dudas? ¿Cuánto costaba el dólar? En ese tiempo, el dólar en soles estaban devaluado más o menos en 2.4, hasta lo que más o menos había tratado de ver. 2.4 no era tanto, ya, pero como hoy sí está, pues, hoy sí está como 3.68, creo, ¿no? No sé, sáqueme de dudas, por favor, chicos. ¿Cuánto está costando el dólar? Googleen, por favor, debe estar con Casi un 3.65. euro. Perdón, casi un euro, Casi ¿no? un Casi euro, un sí. euro, ¿no? Sí, casi un euro, está 3.65, 3.65. Entonces, estaba devaluándose más o menos el dólar en esos tiempos, ¿ya? Ahora, lo que me va a llamar la atención es esto, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Construye canales de irrigación, que ahorita vamos a ver cómo es que Leguía lo va a sentar a los oligarcas, porque los oligarcas estaban renegando, ¿no? Como si este pata se siente en el poder y mira cuánta plata está absorbiendo. Entonces, no le gustaba a los oligarcas esta sintonía de nuevo poder, ¿ok? Bien, vamos a avanzar con el sistema social. Me queda poco tiempo, hijitos. No sé si podemos volver a entrar, por favor. Volvemos a entrar al Zoom, por favor, hijos. Sí, ya se me va a cortar. Me quedan 5 minutos y 5 minutos no me va a alcanzar para poder explicar. Sí, volvemos.